Después de volver con Samuel, seguimos manteniendo nuestra relación en secreto, pero esta vez ya no volví a maquinar formas de hacer público a escondidas que yo era su novia oficial. Incluso cuando los paparazzi me fotografiaban saliendo de su villa en las afueras a altas horas de la noche, yo me ponía en contacto con los medios de inmediato, para ayudar a gestionar la crisis y dar una explicación. Aquella noche solo fui a llevar un guión de cine. Por favor, no hagan especulaciones sin sentido. El señor Samuel y yo de verdad solo somos amigos normales. Entre nosotros no existe ninguna relación. Pero a la mañana siguiente, cuando Samuel vio mi publicación en Weibo al despertarse, su expresión se ensombreció al instante, y se puso claramente de mal humor. Capítulo 1. Después de una sesión de cama bastante satisfactoria con Samuel, él se apartó de encima de mí, se puso una bata y, con una expresión totalmente complacida, fue al baño a ducharse. Yo estaba medio recostada contra el cabecero, pensando en ponerme una miniserie antes de dormir, cuando de pronto entró una llamada. Era mi representante, Roxana. Su voz sonaba urgente, como si hubiera pasado algo gravísimo. Diana, métete ahora mismo en Weibo. Unos paparazzi te sacaron fotos entrando y saliendo de la villa de Samuel en las afueras. Están diciendo que todavía no renuncias a la idea de casarte con un rico, que después de que te mandaran a paseo una vez, sigues intentando trepar. Sentí que el corazón se me hundía. Sí que era algo serio. ¿Qué cabrón me está jodiendo ahora? La última vez que Samuel me dejó de golpe y sin previo aviso fue precisamente porque yo había sobornado en secreto a unos paparazzi y me había aliado con cuentas de chismes para subir a internet una foto mía bajándome del coche de lujo de Samuel. Durante un tiempo, todo internet estuvo especulando si esta actriz polémica y medio cancelada había tenido por fin un golpe de suerte. Me había agarrado al heredero de la élite de Pekín y estaba a punto de pasar de don nadie a señora de la alta sociedad. Pero antes de que pudiera alegrarme demasiado, Samuel publicó directamente un comunicado y marcó distancia conmigo. Lamento ocupar recursos públicos, pero no conozco a la señorita Diana, y normalmente tampoco tenemos demasiado contacto. La foto fue simplemente porque me pidieron que la llevara a casa. Si en el futuro vuelven a circular rumores similares, recurriré a procedimientos legales para resolverlo. Sus amigos también se dedicaron a burlarse de mí por todos los medios posibles. ¿Pero esto qué es? ¿Qué actriz? No la he oído nombrar en mi vida. ¿Cómo iba Samuel a fijarse en alguien así? Esto huele a montaje publicitario desde lejos. ¿A los medios ya no les queda ni un poco de vergüenza? En una familia poderosa como la de Samuel, solo saldrían con hijas de familias igual de ricas e influyentes. No cualquier muerta de hambre puede venir a intentar arrimarse. Durante un tiempo, mi sección de comentarios en Weibo estuvo prácticamente tomada por los haters. Todo el mundo se burlaba de mí por ilusa, por hacer cualquier cosa con tal de conseguir publicidad. Mi trabajo se paralizó. Me reemplazaron en proyectos. Incluso varias marcas con las que llevaba años colaborando rompieron relaciones conmigo de inmediato. Y en cuanto a Samuel, solo me mandó un mensaje para romper conmigo, acusándome de ser calculadora y manipuladora. Y después de eso no volví a poder contactarlo nunca más. Durante 6 meses enteros, viví atrapada en un estado de confusión, ansiedad, impotencia y abatimiento. Y no era solo por el trabajo, también era por esa relación que me habían arrancado de golpe. Sí, así de poca dignidad tenía. De verdad me había gustado Samuel, y durante todo ese tiempo, la única persona que estuvo a mi lado fue Roxana. Cuando me acompañaba a ver a inversores, me consolaba mientras me miraba con esa expresión de quien quiere matarte por inútil. Diana, de verdad tienes el cerebro hecho puré. ¿Tú crees que casarse con una familia rica es tan fácil? Salir con estos niños ricos, sacarles unos cuantos recursos y algo de dinero. Con eso bastaba. ¿Cómo acabaste metiéndote tú también de lleno? Chicas guapas de 18 o 20 años salen como hierba nueva, una detrás de otra. ¿Por qué iba alguien así a casarse contigo? Piénsalo bien tú sola. Capítulo 2. Internet no tiene memoria. Nuevos escándalos y temas virales aparecían sin parar, y después de más de medio año, la gente fue olvidando poco a poco todo lo que me había pasado. Algunas series de bajo presupuesto y programas de variedades empezaron a buscarme otra vez. Comparado con la cima de popularidad que había tenido antes, ahora me había asentado un poco, pero también me había vuelto mucho más seria y aplicada con mi trabajo. Los que seguían pendientes de mí eran básicamente los fans más fieles que quedaron después de toda la criba. Cuando se enteraron de que había conseguido una nueva serie, se pusieron muy contentos. Fueron a dejarme comentarios en mi cuenta. Ánimo, hermana, siempre te vamos a apoyar. Ya vi el tráiler. Está genial. Olvida lo de antes y sigue adelante con la cabeza en alto.
Y fue justo en ese momento cuando volví a encontrarme con Samuel. Yo acababa de terminar de rodar mi última escena de fin de rodaje y salía del set. Y de un vistazo vi a Samuel. Estaba apoyado en aquel Bentley plateado, el mismo del que una vez hice que me fotografiaran los paparazzi, observándome en silencio. Diana, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es que ahora estás rodando producciones de este nivel? Sacó el móvil y lo revisó por encima con indiferencia. Justo tengo entre manos un guión de cine bastante bueno, una gran producción de nivel S. Nos falta una actriz secundaria. ¿Te interesa? No esperaba volver a ver a Samuel, y me quedé paralizada en el sitio. Sabía que, al decirme eso, me estaba tendiendo una escalera. Me estaba dando una oportunidad para volver a su lado. Había pasado medio año. Quizá se había vuelto a aburrir. Quizá alguien lo mencionó de pasada. Quizá de repente le entró nostalgia. En fin, había vuelto a acordarse de mí. Casi no dudé. Sí, claro que quiero. Capítulo 3. La primera persona a la que le conté que había vuelto con Samuel fue Roxana. Después de enterarse, no pareció especialmente sorprendida, pero cuando quedamos para comer, igual me lo recordó varias veces con la cara seria. Sé que le tienes sentimientos a ese tipejo. Después de volver con él, seguro que te emocionas durante varios días y vuelves a llenarte la cabeza de tonterías. Pero esta vez de verdad no puedes volver a hacer el ridículo. Que te engatuse con palabras bonitas para sacarle dinero, unos cuantos buenos guiones y listo. No vuelvas a pasarte el día dándole vueltas a cosas inútiles como el título de novia oficial, el matrimonio, tener hijos o pasar la vida juntos. ¿Entendido? Asentí enseguida. Nadie puede caer 2 veces en la misma trampa durante una vida. Yo no me atrevería jamás a volver a hacer pública la relación a escondidas. Pero lo que pasó después estuvo fuera de las expectativas de Roxana, y también de las mías. Después de volver con Samuel, no me sentí ni de lejos tan feliz como había imaginado. Cuando me dejó aquella vez, sufrí durante tanto tiempo, como si el cielo se me hubiera caído encima. Pero ahora, medio año después, cuando por fin había vuelto al lado de Samuel, ya no sentía esa alegría. Todo me parecía terriblemente vacío. Lo único que todavía lograba despertar mi interés era cuánto dinero me había transferido otra vez Samuel, o qué recursos me había conseguido, casualmente. Hacía pocos días que una marca de lujo pequeña pero muy exclusiva iba a entrar en el mercado nacional, y todavía le faltaba una imagen. Samuel dijo que, si yo me portaba bien, me daría ese puesto, y justo en ese momento, pasó todo esto. Alguien me tomó fotos entrando en la villa de Samuel y las subió a internet. ¿No era eso cortarme la fuente de dinero? Después de recibir la llamada de Roxana, me apresuré a tranquilizarla. Lo sé, hermana, no te preocupes, lo tengo bajo control. Voy a publicar ahora mismo en Weibo. Lo voy a aclarar de inmediato. No voy a dejar que el escándalo se siga cocinando. Capítulo 4. El paparazzi seguramente había comprado bots, porque la foto apenas llevaba 1 hora publicada y ya tenía decenas de miles de comentarios y me gusta. La verdad, para ganar dinero, ese paparazzi sí que tenía agallas. ¿No le daba miedo que Samuel lo vetara? Entré en la sección de comentarios. Efectivamente, tal como esperaba, los comentarios con más likes al principio eran casi todos burlas hacia mí. Me muero de risa. ¿Qué año es este? ¿No hizo ya este mismo truco hace medio año? En ese momento Samuel sacó enseguida un comunicado desmintiéndolo todo y cortó relaciones con esta zorra calculadora de Diana. ¿Y todavía sigue insistiendo ahora? Me acuerdo de que después de aquello sus recursos quedaron fatal. ¿De verdad no aprende nada? ¿O es que de verdad quiere que la bloqueen por completo? Que se largue ya del mundo del espectáculo. No quiero ni verla. Hace medio año, ya me había convertido una vez en el hazmerreír de todo internet. Así que ahora, al volver a ver este tipo de comentarios, ya podía mantenerme completamente impasible, con el corazón en calma y la cara intacta. Salí de los comentarios y pasé a la página para publicar. Muy rápido redacté el texto y lo subí desde mi propia cuenta. Perdón por ocupar recursos públicos, pero el señor Samuel y yo de verdad solo somos amigos normales. Entre nosotros no existe ninguna relación. La foto fue tomada porque fui por encargo de la producción a llevar un guión de cine. Por favor, no hagan especulaciones sin fundamento. En este momento estoy concentrada en mi carrera como actriz. Si les intereso, pueden prestar atención a la nueva película que voy a empezar a rodar pronto. Gracias a todos. En cuanto publiqué el Weibo de aclaración, enseguida lo empujaron a las tendencias. Mis fans se lanzaron en masa y ocuparon rápidamente los comentarios, respondiendo con toda la razón del mundo al hate y a la suciedad. ¿Lo vieron? Mi reina ya negó cualquier relación con Samuel. ¿Quién se atreve ahora a decir que ella anda arrastrándose detrás de él? ¡Qué risa! ¿Samuel es alguna clase de moneda universal o qué?
¿Todo el mundo tiene que estar enamorado de él? Gracias, pero no nos interesa. No vengas a chupar atención aquí. Ya que pasaste por aquí, no te vayas sin seguir a Diana y sin estar pendiente de la gran producción de nivel San Kim Feng, que está rodando y que pronto se estrenará. A varias de las fans que estaban arriba ya las tenía vistas de tanto interactuar conmigo. Al ver lo mucho que se oponían a que yo estuviera con Samuel, hasta me sentí un poco avergonzada, pero, en fin, tampoco era posible que yo fuera a casarme con Samuel. El estado actual entre nosotros no era más que una relación de conveniencia mutua, y además jamás se haría pública. Como nadie iba a enterarse de que Samuel y yo teníamos un romance en secreto, me puse a responder los comentarios de las fans con total tranquilidad, y empecé a calmarlas. Vale, ya lo sé. ¿Por ahí se rumorea que quiero casarme con un rico? No, lo juro. Si alguna vez quisiera casarme con Samuel, que me atropelle un coche al salir de casa. Sí, de verdad no tengo nada con él. Tranquilas, sé lo que hago. Simplemente no somos del mismo mundo. Capítulo 5. Estuve hablando de un lado a otro con mis fans en los comentarios durante unos 10 minutos más o menos, y hasta a mí misma me empezó a entrar sueño. Al final, los párpados se me cerraban solos y ya no pude resistir más. Apagué el móvil, lo tiré a un lado y me dejé caer sobre la cama. Cada vez que Samuel se duchaba, se tardaba casi una hora. Cuando me fui quedando dormida, medio aturdida, me pareció oír justo entonces el sonido de la puerta del baño abriéndose. Alguien salió de dentro, junto a mi oído, entre la niebla del sueño. Llegó una queja leve. ¿Ya te dormiste? Un beso cayó junto a mis labios. Diana, ahora te has vuelto perezosa. ¿Ya no hay ni buenas noches ni abrazo antes de dormir? Capítulo 6. A la mañana siguiente me desperté de forma natural. Cuando abrí los ojos, la luz del sol ya se colaba por la rendija de las cortinas. Levanté una mano para taparme los ojos y agarré el móvil por costumbre. Al verlo, eran ya casi las 10, y al segundo siguiente, vi a Samuel. Salía del estudio con el portátil en una mano. Al oír el movimiento, volvió la cabeza hacia mí, entornó un poco los ojos, con una expresión burlona, y hasta parecía que una sonrisa mínima se le dibujaba en la comisura de los labios. En un instante, mi cabeza se despejó por completo del sueño. ¿Samuel? ¿Por qué seguía aquí? A estas horas, ¿no debería haberse ido ya a la empresa? Probablemente vio la expresión de confusión en mi cara, porque Samuel me lanzó directamente el móvil delante de mí. Su teléfono no tenía bloqueo, y en la pantalla aparecía exactamente la foto que me habían tomado los paparazzi. Diana, ¿qué es esto? Explícamelo. Esta mañana tenía una videollamada. Hace 2 minutos estaba todavía en el estudio conectado con los demás directivos, terminando una reunión. Salgo y me encuentro con que mi asistente me ha mandado esta foto. Entonces, ¿qué? ¿Otra vez sobornaste a los paparazzi? ¿Así de mal te portas? Me incorporé enseguida y entendí rápidamente lo que había pasado. Samuel seguramente se había despertado y había empezado directamente una reunión online. En cuanto terminó, recibió la foto enviada por su asistente. Y todavía no sabía que yo ya había salido a aclararlo públicamente. Con razón me estaba mirando así. Al fin y al cabo, antecedentes sí que tenía. Rápidamente cogí su móvil, deslicé la pantalla hacia abajo. Encontré el Weibo que había publicado anoche. Y se lo devolví sosteniéndolo con ambas manos, con toda la educación del mundo, como si se lo entregara a mi benefactor. No. Esta vez sí que me ha entendido mal. No conozco de nada a ese paparazzi, ni sé quién es. Anoche, en cuanto vi la noticia, publiqué inmediatamente una aclaración desde mi propia cuenta y marqué distancia con usted. Si lo mira, lo verá enseguida. Samuel se quedó un momento inmóvil, luego cogió el móvil por reflejo. Al instante siguiente, frunció profundamente el ceño y se pasó la lengua por el interior de la mejilla, y empezó a leer, palabra por palabra, los comentarios que yo había intercambiado con mis fans. Tranquilas, mi carrera va primero. No tengo absolutamente ninguna intención de casarme con Samuel. Samuel y yo no tenemos ninguna relación, por no decir que yo no me fijaría en él, y él tampoco se fijaría en mí. No, la gente de ese nivel solo se casa por alianzas. Samuel soltó una risa fría, levantó los ojos y me miró fijamente, sin pestañear. ¿Ninguna relación? Diana, anoche todavía estabas durmiendo en mi cama, y esta mañana ya no tenemos ninguna relación, ¿eh? Capítulo 7. Samuel se enfadó. El mayordomo acababa de servirle el café, pero él ni siquiera le dio un sorbo. Se puso el abrigo y se fue. Y al salir, cerró la puerta con un estruendo que hizo temblar toda la casa. Yo me quedé un poco aturdida, acurrucada en la cama,
sin entender qué era exactamente lo que lo había puesto así. El comunicado de aclaración que publiqué anoche lo redacté midiendo cada palabra, así que en teoría no debería haber tenido ningún problema. Esta mañana, el rumor sobre Samuel y yo ya había desaparecido de la lista de tendencias. Los pocos comentarios sueltos que quedaban eran todos burlas hacia esta falsa pareja nuestra. Decían que el hombre no quería a la mujer, que la mujer no estaba a su altura y que, por más que uno mirara, era imposible apoyar a una pareja así. ¿No estaba bien eso? Samuel detestaba verse relacionado con todo el caos del mundo del espectáculo. Eso debería haber sido justo lo que él quería, ¿no? Entonces, ¿por qué puso esa cara? Capítulo 8. Cuando hay algo que no entiendo, normalmente dejo de pensarlo. Además, ahora mismo estaba muy ocupada, y mi relación con Samuel no podía ocupar demasiada energía de mi vida. Lo más importante para mí en este momento era la película que estaba rodando. La misma gran producción de nivel S que Samuel me prometió cuando volvimos. Yo había conseguido el papel de la segunda protagonista femenina, porque durante aquel medio año en que Samuel y yo estuvimos separados, los recursos que tenía en la mano eran realmente escasos, y hasta acepté bastantes webdramas sin repercusión. La opinión del público sobre mí también había empeorado, y mucha gente pensaba que yo no tenía ambición. Esta vez, después de conseguir por fin un buen guión, decidí en silencio que no podía convertirme en una carga para los demás actores. Tenía que aferrarme a esta oportunidad con todas mis fuerzas, salvo cuando Samuel me contactaba. El resto del tiempo casi siempre lo pasaba metida en el set, o estaba rodando mis escenas, o estaba estudiando el guión, o hablando del personaje con otras personas. Quizá porque me esforzaba bastante, el director empezó a fijarse cada vez más en mí, incluso cuando me sentaba sola en un rincón. A veces venía expresamente a hablar conmigo sobre interpretación. Eso me hacía sentir completamente halagada, porque este director era muy famoso. Bruno todavía no tenía ni 30 años, y ya había ganado muchos premios internacionales. En la industria, eran incontables los actores que querían trabajar con él. Al principio, yo pensaba que sería el típico director frío y distante, de esos que se pasan todo el rodaje con unas gafas de sol enormes y te obligan a repetir una escena decenas de veces hasta quedar satisfechos. Después descubrí que no era así en absoluto. Trataba a la gente con mucha suavidad y siempre se comportaba con educación y elegancia. Bajo su dirección, mi actuación mejoró a una velocidad increíble. Hubo varias escenas que saqué a la primera. Una tarde, terminé de rodar antes de tiempo y acabé mis escenas del día. Cogí la caja de comida que me dio un asistente de rodaje. Mi idea era comer rápido y luego seguir leyendo un par de páginas más de la biografía del personaje, pero justo al darle el primer bocado al arroz, de repente oí el nombre de Samuel en boca de la gente que estaba a mi lado. Capítulo 9. Desde la última vez, cuando los paparazzi tomaron esas fotos y las subieron a internet, y Samuel se fue furioso de la villa. No volvió a contactarme nunca más. Si él no me buscaba, entonces yo tampoco podía ir a molestarlo. La primera vez que me enamoré, siempre fui incapaz de medir bien la distancia. No dejaba de aferrarme a Samuel, compartiéndole todo tipo de tonterías sin parar, y eso terminaba cansando a cualquiera. Ahora, por supuesto, tenía que aprender la lección. No podía seguir siendo tan descarada y pegajosa. Aunque no tenía demasiadas ganas de escuchar los chismes de otros, las voces a mi alrededor seguían llegando a mis oídos. Estaban recogiendo el equipo después de terminar el rodaje, y parecía que ni siquiera se habían dado cuenta de que yo estaba allí. ¿Viste el chisme de Samuel que salió hace un rato? Claro que sí, ya está en tendencias. Oye, pero ¿no era el súper discreto? ¿Cómo es que últimamente no para de tener rumores? Por favor, esta vez se trata de una auténtica heredera de familia rica. ¿Qué tiene que ver eso con los rumores del mundo del espectáculo de las otras veces? Que claramente eran puro montaje. Ja, ja, ja. También es verdad. Esta vez la supuesta pareja viene de una familia de su mismo nivel, así que ahora sí que el príncipe heredero se va a casar de verdad, ¿no? Me quedé helada. ¿Samuel se iba a casar? Cogí el teléfono y entré en Weibo. Muy pronto vi la notificación que estaba en tendencias. El presidente Samuel recoge de madrugada en el aeropuerto a Miriam, hija de un magnate de los medios. Fuentes cercanas aseguran que la boda podría estar cerca. Yo había oído hablar de Miriam. Su padre mandaba en el mundo de los medios como si fuera el dueño del cielo. Muchísimos periódicos y revistas dependían de los recursos y contactos de su familia. Bien pensado. Los dos sí que eran una pareja perfectamente compatible en cuanto a estatus. Con razón Samuel no me había contactado en todo este tiempo, así que de verdad estaba dispuesto a sentar cabeza. Sin pensarlo mucho, abrí nuestro chat, preguntándome si debía mandarle algún mensaje de felicitación o algo parecido. Pero después de pensarlo mejor, decidí dejarlo estar. Al fin y al cabo,
Lo nuestro no había sido más que una relación de conveniencia. Mejor no meterme demasiado en la vida privada de los demás. Supongo que mi relación con Samuel terminó así. Capítulo 10. La película estaba a punto de terminar el rodaje, en los ratos en que no me tocaba filmar. Ya había empezado a pensar en el desarrollo futuro de mi carrera. La última vez que Samuel me dejó de manera tan abrupta, más de la mitad de mis recursos se evaporaron de golpe. Esta vez no era culpa mía, pero aún así tenía que prepararme con antelación, para no quedarme otra vez sin trabajo y en una posición demasiado pasiva. En cuanto pensé en aquellos 6 meses casi sin exposición y apenas sin empleo, fruncí el ceño. Justo entonces terminó el rodaje del día, y el director vino caminando desde el set con el guión en la mano. Yo iba con la cabeza baja, sin mirar al frente, y casi choqué contra él. Bruno se detuvo. Su mirada se quedó fija en mí. «Diana». Inclinó un poco la cabeza y se agachó levemente, como si estuviera observando mi expresión. «¿Qué pasa? ¿Te ocurrió algo? Mañana todavía tienes una escena muy importante. Si te preocupa que esto pueda afectar tu estado, ¿te importaría contármelo?» Al escuchar a Bruno preguntarme eso, me di cuenta de que quizá mi expresión sí que debía de verse bastante mal en ese momento, para que no malinterpretara la situación. No mencioné a Samuel, solo se lo expliqué en unas pocas frases. No es nada personal, solo me preocupa que, cuando termine esta película, quizá vuelva a quedarme sin apenas recursos. Me rasqué la punta de la nariz, sin saber muy bien cómo explicarlo. Supongo que tú también lo sabes. Mi agencia actual no es precisamente de las fuertes. Tiene pocos proyectos en mano y tampoco tiene capacidad para competir con los grandes capitales. Si no fuera porque mi representante de verdad se porta bien conmigo, probablemente ya me habrían abandonado hace tiempo. Es solo que me da miedo. Me da miedo no hacerlo bien en esta película y no ser capaz de aferrarme ni siquiera a esta única oportunidad. Y que, poco a poco, todos los espectadores terminen olvidándose de mí. Para una actriz que vive a través de la pantalla, eso era lo que más me aterraba. Al escucharme decir eso, Bruno se quedó un momento sorprendido. Luego sonrió suavemente. «Diana, de verdad eres sorprendente. No te preocupes, lo estás haciendo muy bien en esta película. Tienes talento». Levantó la mano, dudó un instante y al final me dio una palmada ligera en el hombro. En cuanto a los recursos, en realidad, yo también tengo una empresa de entretenimiento a mi nombre. En esta etapa todavía manejamos bastantes proyectos. ¿Te gustaría considerar cambiar de estudio? Así no tendrías que preocuparte más por estas cosas. Capítulo 11. Bruno me pidió el número de teléfono de mi representante, Roxana, y dijo que hablaría con ella personalmente. Los dos lo discutirían juntos. A mi contrato con la empresa actual solo le quedaba un mes. Roxana solo tenía una artista bajo su mano, yo. Y desde hacía tiempo estaba pensando si salir de la empresa conmigo y trabajar por su cuenta. Durante esos últimos días antes de terminar el rodaje, filmé con tranquilidad mientras esperaba a que Roxana me respondiera. Y mientras esperaba, me llegó una llamada que no esperaba en absoluto. Era Ryan, el mejor amigo de Samuel, otro joven amo riquísimo del círculo de la élite de Pekín. Cuando me llamó, parecía estar en un bar. Del otro lado se oía bastante ruido. «Diana, escuché que últimamente has estado rodando». «No», tosió un par de veces. «¿No viste las noticias? Lo de Samuel hace unos días fue enorme. Estuvo en tendencias. ¿No te enteraste?» Me quedé en blanco. Tardé un buen rato en reaccionar antes de preguntar. «¿Te refieres al rumor ese de hace unos días sobre que estaba viendo a alguien para casarse? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo?» El corazón me dio un vuelco. No me digan que otra vez pensaban que había sido yo quien se lo filtró a los paparazzi. Al oírme decir eso, la persona al otro lado también pareció quedarse desconcertada. «¿Qué tiene que ver contigo? Diana, ¿ahora estás haciéndotela difícil? Porque antes no eras así. ¿Quieres que te recuerde cómo te aferrabas a Samuel como si se te fuera la vida en ello? Solo en tu círculo ya hay un montón de mujeres que quieren engancharse a él. Cada vez que aparecía una mujer cerca de Samuel, tú reaccionabas como si hubieras visto algo gravísimo. Casi querías pegarte a él las 24 horas del día y proclamar ante el mundo entero que era tuyo. Y no dejabas que ninguna otra mujer se le acercara, con lo vigilado que lo tenías. Si escuchabas que se iba a casar, tendrías que haberte vuelto loca, ¿no?» Apreté los labios. Ryan tenía razón. Así era exactamente yo cuando empecé a salir con Samuel. Me gustaba demasiado. Sin darme cuenta, terminé desarrollando una especie de posesividad hacia él. Y además, Samuel nunca quiso hacer pública mi identidad. Mientras a su alrededor siempre había toda clase de mujeres. Yo casi no tenía ninguna sensación de seguridad. Así que, en cuanto lo veía hablando con otra mujer, quería meterme en medio a escondidas. De forma indirecta,
insinuando que mi lugar con él era diferente. Ahora que lo pienso, mi comportamiento de aquella época era realmente ridículo. No solo ridículo, también insoportable. Negué con la cabeza y le dije a Ryan. ¿No era porque en esa época aún no tenía madurez? No te preocupes, ahora sé perfectamente lo que hago, ya que Samuel va a casarse por alianza. No voy a seguir aferrándome a él. Apenas terminé de decir eso. Del otro lado del teléfono sonó de pronto un golpe fuerte, como si algo se hubiera hecho añicos. Me pareció escuchar vagamente la voz de Samuel, pero enseguida la llamada se cortó. Capítulo 12. No le di más importancia a ese asunto. Después de terminar de rodar por la noche, tomé un taxi de vuelta a mi apartamento. Desde que salieron los rumores de la alianza matrimonial de Samuel, había sacado mis cosas de su villa, y me había mudado a un sitio cerca del set. Pensándolo bien, este apartamento también lo había comprado Samuel, pero después de comprarlo, me lo regaló directamente, así que la propietaria registrada era yo. Si me lo había dado, no había motivo para no vivir aquí. Además, la ubicación, la decoración y el tamaño del piso encajaban perfectamente con mi gusto. Lo que no esperaba era que, cuando abrí la puerta hoy, me encontraría con Samuel. Capítulo 13. Samuel sí que tenía llave de esta casa, pero nunca había venido sin avisar antes. En la habitación flotaba un fuerte olor a humo. Samuel se puso de pie, encendió el purificador de aire y volvió la mirada hacia mí. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía haber bebido bastante, y su estado no se veía muy bien. Diana, ¿sacaste tus cosas de la Villa del Oeste? No había nada que ocultar. Respondí con un leve murmullo afirmativo. Samuel dio un paso hacia mí, y su respiración ardiente se derramó sobre mi cuello. Su voz estaba ronca. ¿Por qué? ¿Por qué? Él estaba ya viendo candidatas para casarse y todavía me preguntaba por qué. Justo iba a responder cuando Samuel se inclinó de repente hacia mí. Me sostuvo la cara entre las dos manos, apoyando los pulgares sobre mis labios y frotándolos con fuerza. Últimamente estás muy rara. No, esto no está bien. Diana, antes no eras así. Antes te aferrabas mucho a mí. ¿Te acuerdas? ¿Pasó algo? ¿O conociste a alguien? ¿Alguien te ha estado tentando estos días? Samuel estaba realmente borracho. El Samuel sobrio no diría nunca algo así. Abrí la boca para explicarme, pero fue como si él hubiera encontrado la oportunidad perfecta. Bajó la cabeza y me besó con ferocidad, su lengua enredándose con todo el aire de mi boca, casi como si estuviera conquistando una ciudad. Nunca le había visto ese lado tan desesperado, y casi me dejó sin respiración. Ya no podía más, así que, armándome de valor, lo mordí, empujándolo con fuerza con ambas manos. Conseguí apartarlo, y lo insulté con rabia. Samuel, ¿estás enfermo o qué? Si ya te estás preparando para casarte, puedes dejar de hacerme este tipo de cosas. Puede que yo no sea una buena persona, pero al menos todavía me queda un poco de moral, ¿vale? Te lo digo muy claro, no quiero convertirme en tu amante. El sabor metálico de la sangre se extendió entre nuestros labios y dientes. Samuel se tocó la herida en la comisura de la boca, pero su humor pareció mejorar un poco. Soltó una risita, se recostó ligeramente hacia atrás, apoyándose en la estantería de al lado. Por fin, en un acto de misericordia, me soltó. ¿Te enfadaste? Diana, yo sabía que no te daba igual tanto como fingías. Ya está, no tengo nada con esa chica. Es solo que últimamente su padre y yo estamos cerrando una colaboración, y me pidió que fuera a recogerla al aeropuerto. Por eso fui. Deja ya de hacer berrinche. Me mordiste tan fuerte que me duele horrores. Con esos 2 colmillitos que tienes, cualquier día te los voy a limar. Después de decir todo eso, pareció quedarse satisfecho. La comisura de sus labios se alzó ligeramente, abrió los brazos y me arrastró contra su pecho. Diana, tengo sueño, llévame a dormir. Estaba completamente aturdido. Un instante después, el alcohol volvió a subírsele, arrastrando consigo la poca razón que le quedaba, y volvió a perder la lucidez. Mientras murmuraba, se fue quedando dormido. Diana, pórtate bien, no me hagas enfadar. Capítulo 14. A la mañana siguiente tenía una escena un poco después de las 7. Cuando me fui, Samuel todavía no se había despertado. Pasadas las 10, terminé de rodar mi parte. Cuando subí a la furgoneta del set para descansar, el móvil empezó a vibrar de repente. Era un mensaje de Samuel. Diana, ¿a dónde fuiste? ¿Te fuiste a rodar? TSK, qué duro, ¿no? ¿Ese tal Bruno los lleva demasiado estrictos? Si de verdad no aguantas, puedo hablar con él para que te trate un poco mejor. ¿Cómo es que la nevera de tu apartamento está vacía? ¿Qué comes normalmente?
No me digas que todos los días sobrevives con la comida del rodaje. Da igual, justo hoy no tengo nada que hacer. ¿Quieres salir esta noche? Yo invito. No sabía qué demonios le pasaba. Seguramente la resaca de anoche todavía no se le había ido. Y seguía en ese estado medio inconsciente. No le respondí. El teléfono volvió a vibrar. Justo cuando pensé que sería otra basura de mensaje de Samuel, vi el nombre de Roxana. Esta vez contesté enseguida. Roxana me llamaba para hablar del contrato. Bruno ya se había puesto en contacto con ella y habían hablado sobre mi futuro profesional. Los dos llegaron a la misma conclusión: mi empresa actual era demasiado pequeña. Apenas tenía buenos proyectos ni recursos, y eso de verdad ponía demasiados límites a mi futuro. Además, mi contrato estaba a punto de terminarse, así que lo mejor sería aprovechar la oportunidad y cambiar de empresa de una vez. Roxana carraspeó un par de veces. De verdad no me esperaba que Bruno me llamara personalmente. Diana, ¿sabes de qué familia viene? Su familia, en dinero y en poder, no están por debajo de la de Samuel. Si dice que tiene una empresa de entretenimiento a su nombre, ¿tú crees que puede ser cualquier empresita cualquiera? Solo con pensarlo ya lo sabes. Recursos no le van a faltar. Lo que pasa es que la gente normal no lo sabe. Así que Bruno era en realidad el hijo de aquella gran familia del sur. ¿Una auténtica casa de millonarios? Aunque, pensándolo bien, tenía sentido. Trataba a la gente con educación, sí, pero en cada gesto y en cada movimiento se notaba a simple vista esa elegancia distinguida, ese aire noble. Claramente no era alguien como yo, que había salido arrastrándome desde abajo. Después de salir de mi sorpresa, volví a preguntarle rápidamente a Roxana: ¿y tú qué? Si yo me voy, ¿qué vas a hacer, Roxana? Al fin y al cabo, Roxana solo me tenía a mí como artista, aunque había ahorrado bastante dinero durante los años anteriores y no tenía problemas para vivir. Yo seguía sintiendo que le estaba causando problemas. Desde el auricular llegó la risa abierta y alegre de Roxana. Yo también me voy contigo a la nueva empresa, y seguiré llevándote. En serio, Bruno tiene un respaldo demasiado fuerte. Yo todavía tenía varios años de contrato con mi empresa actual, y él directamente me pagó toda la penalización por incumplimiento de contrato de una sola vez. Capítulo 15. Antes de colgar, Roxana volvió a mencionar a Samuel. Dijo que ella también había visto las tendencias de hacía unos días y me preguntó si yo creía que aquello era verdad. Dudé un momento. Al final, le repetí a Roxana, palabra por palabra, la explicación que Samuel me había dado anoche, borracho. Después de volver, Roxana guardó silencio un rato. Luego soltó un suspiro. Yo no creo que en esto te estuviera mintiendo. Pregunté un poco sobre esa señorita. Ya tiene a alguien que le gusta. Volvió al país para casarse con su primer amor. No tiene nada que ver con Samuel. Lo de hace unos días seguramente fue cosa de cuentas de chismes inventando tonterías. Y él ni se molestó en frenarlo. Solté un «ah». Por extraño que parezca, en mi corazón no se levantó ni una sola ola. Al ver que casi no reaccionaba, Roxana hizo una pausa y luego preguntó con cuidado: «Entonces, cariño, ¿qué estás pensando?» Por lo que dijo el director Bruno, si nos vamos a su empresa, ya no tendremos que preocuparnos de que te vuelvan a vetar en silencio como antes. En cuanto a Samuel, ¿de verdad quieres seguir enredada con él? Miré la pantalla del móvil. En el corto rato que había estado hablando con Roxana, Samuel ya me había mandado varios mensajes más. Diana, ¿por qué no me contestas en WeChat? También te llamé, pero no entró la llamada. ¿Sigues rodando? ¿De verdad esa película los exprime tanto? Sales temprano y vuelves tarde, sin ni siquiera tiempo para descansar. Mejor deja de rodarla. Una película tampoco da tanto dinero. Te mando un coche. Vuelve y quédate conmigo. Sí, princesita. Me froté la cabeza y esbocé una sonrisa amarga. Samuel en realidad nunca me había entendido. Y pensé que, de verdad, no podía seguir enredándome con él de esta manera. Capítulo 16. Esta noche no tenía escenas. Cogí el móvil y quedé con Samuel para cenar. Me respondió enseguida: vale. ¿El restaurante cantonés que te gusta? Reservo mesa con antelación. La verdad, me daba igual lo que fuéramos a comer. ¿Quieres que pase a recogerte? Si venía a recogerme y los demás del equipo lo veían, seguramente volvería a montarse otra tormenta de rumores, así que lo rechacé directamente. Cuando terminó el rodaje, conduje yo misma hasta el sitio donde habíamos quedado. Era un restaurante de un amigo suyo. Siempre que íbamos, nos reservaban una sala privada especialmente para nosotros. La privacidad era muy buena. Cuando empujé la puerta y entré, Samuel ya había llegado. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida, en la muñeca un reloj de lujo de edición limitada mundial, e incluso el pelo parecía cuidadosamente arreglado. Al acercarme,
Pude oler vagamente una fragancia masculina fría y cara. Me sorprendí un poco. ¿Samuel acababa de salir de algún banquete? ¿Por qué iba tan arreglado? ¿Qué pretendía hacer? Lo murmuré varias veces para mis adentros, pero no me atreví a preguntar. Yo no pregunté, y Samuel tampoco dijo nada. Entre los dos se instaló un silencio extraño, hasta que sirvieron el último plato y Samuel, de repente, dejó los palillos, se incorporó un poco, se limpió los labios con suavidad y me miró fijamente, sin apartar los ojos. No sé si era por la resaca, pero tenía las orejas ligeramente rosadas, y se notaba muchísimo. Diana tosió un par de veces, cogió una servilleta y volvió a limpiarse los labios, como intentando disimular algo. Luego alargó la mano hacia el asiento de al lado, sacó una caja elegantemente envuelta y me la tendió. Toma, ¿no era esto lo que siempre has querido? Me lo mencionaste una y otra vez. Ábrelo y míralo. La caja que tenía delante era del tamaño de una palma. Parecía guardar una joya, sin motivo aparente. Una sensación de inquietud me recorrió de repente el cuerpo, como si dentro hubiera una bestia a punto de abalanzarse sobre mí, pero Samuel seguía apurándome. ¿Qué dudas, Diana? ¿Será que no es lo que querías? Respiré hondo y, con la mano derecha, levanté la tapa del joyero. Sobre el terciopelo rojo descansaba una pulsera de jade. Capítulo 17. Yo ya había visto esa pulsera antes. Era una reliquia que había dejado la madre de Samuel. Él siempre la había guardado en el dormitorio de la antigua casa familiar. La primera vez que vi esa pulsera fue precisamente cuando Samuel y yo estábamos en pleno romance apasionado. En aquella época me trataba bastante bien, e incluso me llevó a la vieja mansión familiar. La madre de Samuel había muerto muy pronto. Después de dejarle la empresa a él, su padre se fue al extranjero a dedicarse a algunas obras de caridad. En la casa familiar vivía muy poca gente. Normalmente solo había unos cuantos empleados. Cuando Samuel fue a ducharse, me dejó sola deambulando por la villa. Entré en el dormitorio principal y, como no tenía nada que hacer, simplemente me tumbé en su cama. Al girar la cabeza, vi aquella pulsera de jade. Era de un verde precioso, y bajo la luz del sol reflejaba una transparencia cristalina, como si algo me hubiera embrujado. Estiré la mano, saqué la pulsera de la vitrina de cristal y me la puse suavemente en la muñeca. Al segundo siguiente, escuché la voz de Samuel. Diana, ¿qué estás haciendo? No sé en qué momento había salido ya del baño. Me agarró de la muñeca y me levantó de un tirón. ¿Quién te dijo que tocaras esta pulsera? Esto lo dejó mi madre. Está destinado a la futura esposa de su hijo. Muchos mayores de nuestro círculo lo saben. Si te pones esta pulsera y alguien te ve, ¿qué pasa? ¿Pretendes hacerte pasar por mi esposa? Frunció el ceño, y la forma en que me miró estaba llena de desprecio y desdén. Fue como una aguja afilada clavándose en mi corazón, despertando un dolor fino y punzante. En el momento en que sentí eso, debí haberme dado cuenta de que Samuel y yo nunca íbamos a llegar a ninguna parte, pero en aquel entonces me gustaba demasiado, tanto, que me obligué a ignorar aquella sensación tan desagradable. Me quité la pulsera de la muñeca y forcé una sonrisa, intentando suavizar el ambiente. ¿No puedo? Samuel, ¿acaso no soy tu novia? Aunque ahora no pueda ponerme la pulsera de tu madre, por lo menos podrías presentarme ante tu familia, tus amigos, tus parientes. Samuel soltó una risa fría. Por un instante, sentí que su expresión era de una crueldad insoportable. ¿Hacerlo público? Diana, ¿de verdad crees que estás a la altura? Capítulo 18. Habían pasado varios años. Samuel y yo habíamos roto, y luego habíamos vuelto. Y ahora, aquella pulsera que una vez quise con todas mis fuerzas y nunca pude tener, aparecía otra vez delante de mí. No me moví en absoluto. Toda mi expresión se había quedado rígida. Samuel bajó un poco la cabeza y me acarició suavemente el pelo. Pensó que me había quedado sin palabras por la sorpresa, y soltó una pequeña risa. ¿Qué pasa? ¿Estás demasiado feliz? No me digas que estás tan contenta que ni siquiera te salen las palabras. Su nuez subió y bajó, como si no quisiera hacerlo notar. Se enderezó un poco en la silla y respiró hondo. Te lo dije antes, esta pulsera era algo que mi madre dejó para la futura esposa de su hijo. Lo he pensado bien, Diana. Llevamos tanto tiempo juntos. Tú quieres casarte con alguien como yo, y yo ya he llegado a la edad en la que debo formar una familia y asentarme. Si nos casamos y hago pública tu identidad, en realidad tampoco sería una mala opción, ¿no? Después de decir esa última frase, Samuel dejó la mano derecha sobre la mesa y golpeó ligeramente con el dedo índice. Ese siempre había sido su gesto cuando estaba inquieto o nervioso. Samuel, ¿de verdad podía ponerse nervioso por una respuesta mía? Al ver que yo no decía nada,
Samuel volvió a beber un sorbo de vino tinto. Recuerdo que una vez dijiste que te gustaban las bodas de estilo europeo, ¿verdad? Podríamos casarnos en un castillo en Europa. Sería bastante romántico. En cuanto a los hijos, en esta etapa me da igual, como tú quieras. Si no te gusta la Villa del Oeste, no hace falta que devuelvas tus cosas allí. Podemos comprar otra casa como hogar matrimonial. Tú eliges la ubicación. Recuerdo que antes dijiste que te gustaba ver el mar. No sé si fue imaginación mía, pero mientras decía todo aquello, en la mirada de Samuel parecía haber, tenuemente, una especie de expectativa hacia el futuro, como si ya estuviera planeando la vida después del matrimonio. Samuel, solté lentamente un largo suspiro, y empujé la caja de vuelta, intacta, hacia él. Sea cual sea tu relación con la señorita Miriam, creo que eso ya no tiene nada que ver conmigo. Terminemos. Capítulo 19. El aire se quedó en silencio al instante. Samuel, que un momento antes había estado hablando con tanto entusiasmo, de repente ensombreció el rostro. Todo su cuerpo pareció helarse hasta el extremo. ¿Qué acabas de decir? Después de un largo rato, abrió la boca. La voz salió casi exprimida desde el fondo de su garganta. Diana, ¿qué quieres decir? Yo ya me había puesto de pie y colgado el bolso al hombro. Cuando me preguntó eso, me giré una vez más. Quiere decir exactamente esto. Samuel, ya no me gustas. Después de que me dejaras de golpe de aquella manera, de verdad lo pasé mal durante mucho tiempo. Pero ahora que volvimos, me di cuenta de que en realidad no eres para tanto. Sinceramente, todo esto resulta bastante vacío. Detrás de mí sonó el estrépito de un cristal rompiéndose. Probablemente había estrellado contra el suelo aquella botella de vino de cientos de miles. Abrí la puerta del reservado y salí. Él no vino detrás de mí. Sabía que, con un orgullo como el suyo, no había manera de que pudiera soportar que alguien le dijera algo así a la cara. Entre nosotros, habiendo llegado a este punto, de verdad se había terminado para siempre. Capítulo 20. Después de dejar todo claro con Samuel, llamé a Roxana y le conté lo que había pasado aquella noche. Roxana también se quedó impactada al enterarse de que Samuel había dicho que quería casarse conmigo. ¿Quería darte la pulsera de su madre? Y encima dijo que quería casarse contigo. ¿Estaba borracho hasta perder el juicio? El cariño llega cuando el niño ya se murió. Ahora que tú ya no lo quieres, ¿a él le entra la vena romántica? La comparación de Roxana me hizo tanta gracia que no pude evitar reírme. Al otro lado del teléfono, cuando Roxana vio que mi ánimo no se había visto afectado, por fin se quedó más tranquila. Cambió de tema y sacó el asunto de mi contrato. Hoy fui a reunirme con el director Bruno. La empresa de entretenimiento a la que pertenece se fundó hace poco, pero no solo tiene muchísimo capital, además tampoco tiene muchos artistas, lo que significa que pueden centrarse en formarte como prioridad. La verdad es que estoy bastante satisfecha, así que ya te empecé a tramitar el contrato. ¿Quieres que te mande el acuerdo para que le eches un vistazo? Los contratos revisados por Roxana normalmente no solían tener problemas. Aún así, como tampoco tenía nada mejor que hacer, hojeé algunas páginas por encima. Mientras pasaba las hojas, Roxana seguía recordándome. La nueva empresa te está ofreciendo condiciones según el estándar de las figuras top del sector, pero durante estos días, como todavía estás en periodo de rescisión del contrato anterior, algunas cuentas de plataforma siguen necesitando la aprobación de tu antigua empresa, así que por ahora no podrás publicar nada, pero solo serán 2 o 3 días. Y ahora mismo tampoco hay ningún anuncio de marcas ni programas. No va a afectar a nada importante, respondí con un leve murmullo, salvo aquella vez en la que publiqué en Weibo furiosa contra los paparazzi que me habían fotografiado entrando y saliendo de la villa de Samuel. Normalmente casi no subía nada. Mi cuenta no se diferenciaba demasiado de una simple cuenta promocional. No ya 2 o 3 días, aunque pasaran 2 semanas enteras sin publicar nada. Seguramente tampoco sería gran cosa, pero lo que no esperaba era que, precisamente en ese momento, explotara un tema de tendencia sobre mí, el heredero de una familia poderosa, Samuel, y la actriz de rumores Diana, captados en una cita nocturna. Confirmación oficial inminente. Capítulo 21. Esta ya era la tercera publicación de chisme sobre Samuel y sobre mí. De verdad no entendía por qué los paparazzi estaban tan empeñados en desenterrar una supuesta historia de amor entre nosotros dos. Y lo más absurdo era que esta vez el tema tenía todavía más repercusión que las 2 anteriores. Parecía como si alguien hubiera pagado expresamente para promocionarlo. En apenas 1 hora, ya se había quedado firmemente en el primer puesto de las tendencias. No sé qué medio consiguió las fotos de Samuel y de mí cenando en el restaurante de su amigo. Las imágenes eran clarísimas. Incluso habían captado la caja que estaba sobre la mesa. Alguien, que parecía ser del propio círculo, reconoció la pulsera. Yo lo sé.
Eso lo dejó la madre de Samuel para su futura nuera. Entonces, ¿cómo acabó delante de Diana? Ese comentario consiguió decenas de miles de likes y fue empujado directamente hasta lo más alto. Debajo había tantísimos comentarios que no se alcanzaba a ver el final. ¿Samuel de verdad se va a casar con Diana? Dios mío. Pero, ¿Diana no había negado antes que tuvieran una relación? Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Al de arriba, ¿de verdad te crees las negaciones del mundo del espectáculo? ¿Nadie tiene el contacto del príncipe heredero? No se le puede llamar directamente y preguntarle. Contra todo pronóstico, un periodista sí logró encontrar a Samuel, y le preguntó qué relación tenía exactamente conmigo, por el momento en que salió. Eso debió de ser al día siguiente de la cena que tuvimos Samuel y yo. En el video, él acababa de bajarse de su coche deportivo cuando un grupo de periodistas se le echó encima. ¿Mi relación con Diana? Samuel llevaba entre los dedos de la mano derecha un cigarrillo todavía sin terminar. Al escuchar la pregunta del periodista, sonrió con un aire burlón. ¿Por qué creen ustedes que Diana y yo llevamos tanto tiempo envueltos en rumores? Entre un hombre y una mujer. Al final siempre es ese tipo de asunto, ¿no? Además, ya estamos en edad. Cuando llegue el momento de repartir invitaciones, ustedes nos desearán felicidad, ¿verdad? Capítulo 22. Eso era prácticamente una confirmación oficial. Enseguida, el tema Samuel y Diana, boda inminente, subió disparado a los primeros puestos de las tendencias. Yo me quedé mirando el video, completamente atónita. Ni siquiera hizo falta que Roxana me lo recordara. Yo misma llamé enseguida a Samuel. El teléfono sonó varias veces, casi hasta cortarse. Solo entonces contestó. Del otro lado, la voz de Samuel sonaba vaga y perezosa. Así que todavía sabes buscarme. ¿Qué pasa? ¿Me echabas de menos? Samuel, ¿estás enfermo o qué? Estaba tan furiosa que ya no pude contenerme y le grité directamente. ¿Por qué hoy le dijiste esas cosas a los periodistas? ¿Qué significa eso de que nuestra buena noticia está cerca? ¿Qué significa eso de repartir invitaciones? ¿Acaso nos vamos a casar? ¿Sabes siquiera lo que la gente va a pensar de nosotros cuando dices algo así? Por el auricular se oyó el sonido de un mechero. Me calmé un poco, respiré hondo. De todas formas, ya terminamos. Así que ahora ve y acláralo con los medios. Di simplemente que entre nosotros solo hay una amistad normal y que esas cuentas de chismes dejen de inventarse cosas. Sí, con el poder de la familia de Samuel, si él quisiera. Una sola frase bastaría para que esos paparazzi y esos medios de cotilleo que viven del tráfico dejaran de decir tonterías. Pero Samuel se quedó callado. Después de un largo rato, soltó una especie de risa burlona, con ese tono despreocupado y arrogante suyo. ¿Tú me dices que publique un comunicado y yo voy y lo publico? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Pues no me da la gana. Capítulo 23. Samuel de verdad estaba a punto de sacarme de quicio. Roxana estaba ocupada con el contrato de la nueva empresa, y no quería molestarla, pero mi cuenta habitual seguía bloqueada durante estos días. Sin otra opción, empecé a contactar a algunos medios con los que había tenido trato antes. Quería ver si podía usar la plataforma de otra persona para dejar completamente limpia mi relación con Samuel, pero lo raro era esto. En Weibo los rumores sobre nosotros dos estaban ardiendo por todas partes. Y aún así ni un solo medio quería salir a entrevistarme. Todos los periodistas, en cuanto oían mi nombre, decían que no podían hacer nada o que no les interesaba. No soy tan tonta, con solo pensarlo un poco. Ya sabía que Samuel tenía que estar detrás de esto. ¿Pero para qué? No me digan que después de romper, de repente descubrió que estaba enamorado de mí. Y ahora quería usar este método para retenerme en secreto, haciendo pública nuestra relación. En cuanto ese pensamiento apareció en mi cabeza, me recorrió un escalofrío. Imposible. Eso sería demasiado asqueroso. El tema de Samuel y mío seguía teniendo muchísimo movimiento. Al principio, la mayoría de la gente no apoyaba que estuviéramos juntos, pero, de forma rarísima, alguien parecía haber comprado un montón de bots para inundar la plaza, y un gran número de cuentas de marketing empezó a marcar el ritmo. Decían que Samuel y yo hacíamos una pareja guapísima y con muchísimo nivel, perfectamente compatibles. ¿No les parece que esas fotos de Diana y el joven amo Samuel tienen una química increíble? Sí, la forma en que se miran es tan intensa que ya me están dando ganas de apoyarlos. Actriz deslumbrante X joven heredero de familia poderosa, esto es literalmente una novela romántica de magnate. ¿Qué demonios les molestaba antes a los que estaban en contra? En fin, yo apruebo este matrimonio. Fans de la hermana Diana, ¿de verdad van a encontrar un hombre mejor que Samuel? Me quedé tan sin palabras que quería morirme.
Hasta me hice una cuenta secundaria y me puse a pelear directamente con esos descerebrados en los comentarios. Después de luchar junto a mis fans y responderle a varios comentarios, sonó mi teléfono. Ni siquiera miré quién llamaba. Contesté directamente. La voz de Bruno salió del auricular. ¿Quieres que publique un comunicado por ti? Diana. Capítulo 24. Quedé con Bruno en una cafetería. Me dijo que acababa de enterarse de que mi cuenta había sido retenida por mi antigua empresa y que durante estos días no iba a poder usarla. Mi cuenta también tiene unos cuantos millones de seguidores. ¿Quieres que sea yo quien lo aclare? Hoy en día, muchas estrellas top ya tienen más de 10 millones de seguidores en Weibo. Varios millones quizá no parezcan tantos, pero la influencia de Bruno era enorme y su posición dentro del círculo también. Como director joven que ya había ganado muchos premios internacionales, cualquier movimiento suyo llamaba enseguida la atención de todos. Así que, cuando escuché la propuesta de Bruno, mi primera reacción no fue de alegría, sino de miedo. ¿Y si lo afectaba, o lo arrastraba conmigo? Yo ya estaba en el centro del remolino, y si además lo involucraba a él, la gente seguramente también empezaría a tener peor impresión de él. Moví los labios un par de veces. No pasa nada. Total, mi cuenta se desbloquea en unos días. Diana. Bruno entendió enseguida la vacilación en mi expresión y suspiró suavemente. Extendió la mano hacia mí y me sostuvo con delicadeza los dedos que yo tenía apoyados sobre la mesa. No tienes que preocuparte por mí, aunque tu cuenta vuelva a estar en tus manos mañana. Si yo publico un comunicado ahora, ¿no estaríamos adelantándonos unas cuantas horas? Aunque solo sean unas horas. No quiero seguir viendo esos rumores en internet. Esos rumores que te atan a Samuel. Capítulo 25. Yo todavía no había reaccionado a lo que significaba la última frase de Bruno, cuando él ya había abierto el móvil y entrado en Weibo. La cuenta de Bruno estaba incluso más limpia que la mía. Por lo menos yo a veces subía anuncios comerciales, horarios de mis próximas actividades o interactuaba con los fans en los comentarios. Pero en la página principal de Bruno solo había unos cuantos mensajes automáticos de felicitación de cumpleaños, colgados ahí en completa soledad. Y aún así, debajo de esos posts de cumpleaños también había bastantes comentarios. La mayoría eran de fans de otros actores. Director, por favor, tenga en cuenta a mi reina para su próxima obra. Es muy talentosa. Felicidades por el premio de su obra. Director, ¿cuándo empieza a rodarse la próxima película? Vuelva a colaborar con el mejor actor. Lo esperamos con muchísimas ganas. Bruno no había respondido ni una sola vez. Se sentó a mi lado, abrió la página para publicar y escribió delante de mí. Hola a todos, soy Bruno. Diana es una actriz con la que he estado colaborando recientemente. Llevamos trabajando juntos casi un año. Creo que probablemente la conozco mejor que la mayoría de la gente en internet. Eso también incluye los rumores que han circulado sobre ella durante este tiempo. Ahora mismo mucha gente dice que Diana y el joven amo Samuel son pareja. Pero Diana está sentada a mi lado. ¿No deberíamos escuchar qué tiene que decir la protagonista de esta historia? Después de escribir eso, Bruno me tendió el móvil. Abajo había un botón de grabación. En un instante entendí lo que quería decir. Después de coger el teléfono, ordené un poco mis emociones. Soy Diana. Respecto a Samuel, hace medio año sí estuve realmente en una relación con él. Pero cuando hace unos días se filtraron en internet las fotos de nuestra cena, él y yo ya habíamos roto. Ya no existe ninguna relación entre nosotros. Capítulo 26. Bruno pulsó el botón de publicar. Luego, tras pensarlo un poco, seguramente sintió que el tema no iba a subirlo bastante rápido. Así que añadió hashtags en los comentarios y etiquetó a varias cuentas de marketing y de noticias del espectáculo. Los medios de chismes notaron el movimiento y acudieron enseguida, como buitres que han olido sangre. No sé si Samuel les había dado dinero antes, pero con una noticia tan grande, empujados por la presión del rendimiento, casi ninguna cuenta pudo contener las ganas de republicarla. En menos de una hora, el Weibo de Bruno ya había sido empujado hasta las tendencias. La gente que estaba pendiente del cotilleo en la plaza se activó de inmediato. ¿Rotos? ¿Qué está pasando? ¿No decían hace unos días esas cuentas de marketing que Samuel iba a casarse con Diana? Y también lo de la pulsera. En aquel momento juraban y perjuraban que era una reliquia de la familia de Samuel. Y yo de verdad pensé que aquella foto era una propuesta de matrimonio, pero, al de arriba, si no era una propuesta. Entonces, ¿por qué Samuel respondió de forma tan ambigua cuando los periodistas lo entrevistaron? Sí, el video todavía lo encuentro. Él mismo dijo que con Diana se acercaban buenas noticias. Visto así, ¿no sería él el que se estaba aferrando a ella? La primera vez que salieron rumores sobre Samuel y sobre mí, nadie lo creyó, y todos me insultaron diciendo que era puro montaje. La segunda vez,
Fui yo quien salió a negarlo, y la malicia de la opinión pública hacia mí pareció disminuir un poco. Esta era la tercera vez, y ya había gente que empezaba a pensar que el problema era Samuel. También hubo quienes mencionaron a Bruno, ese director tan famoso, y el por qué se metió en todo este asunto. Aunque Diana esté rodando su película, un director no tiene por qué salir a hablar de la vida privada de una actriz, ¿no? Soy la única que se fijó en la forma en que Bruno lo dijo. Dijo que conoce a Diana mejor que la mayoría. Suena súper ambiguo. Bruno estaba sentado justo a mi lado y, delante de mis ojos, respondió a ese comentario. No es ambigüedad, la estoy cortejando. Capítulo 27. Internet estalló, y yo también me quedé atónita. Miré a Bruno, sin saber qué decir por un momento. Abrí y cerré los labios, y solo después de un buen rato conseguí hablar. Director, ¿usted no estará bromeando? Esta es una plataforma pública. Hay muchísima gente mirando. Bruno volvió la vista hacia mí. Justo cuando iba a responder sonó un teléfono. Era el suyo. Bruno bajó la cabeza por reflejo y miró el nombre que aparecía en la pantalla. De pronto, tiró un poco de la comisura de los labios y soltó una risa suave. Al segundo siguiente, pulsó el altavoz. La voz de Samuel salió por el teléfono. Bruno, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¿Qué tonterías estás diciendo en internet? ¿Qué significa eso de que quieres cortejar a Diana? Con razón publicaste ese beibo para desvincular a Diana de mí. Resulta que eras tú el que la estaba codiciando, ¿no? Nos conocemos desde pequeños. Después de tantos años, ¿te fijas en mi mujer? ¿Tú eres persona? Era la primera vez que escuchaba a Samuel con un tono tan iracundo y fuera de control. En comparación, Bruno estaba muchísimo más tranquilo. Sostenía el teléfono con una calma casi despreocupada. ¿Tu mujer? Nos conocemos desde hace tantos años. ¿Alguna vez llevaste a Diana a una de nuestras reuniones y la presentaste ante la gente de tu círculo? Tú fuiste quien la escondió y la mantuvo apartada, así que no culpes a otros por llevársela de frente y a plena luz. Samuel, desprecio tu forma de actuar. Después de decir eso, Bruno colgó. Yo solté un sonido extraño. ¿Ustedes dos se conocen desde pequeños? Bruno asintió, aunque uno creciera en el sur y el otro en el norte. En la generación de nuestros abuelos todavía se nos podía considerar familias amigas de toda la vida. Me tomó la mano y la sostuvo dentro de la suya. Diana, todo lo que dije hoy va completamente en serio. No hace falta que me respondas ahora mismo. Te esperaré. Respiré hondo. Aunque el corazón me latía de forma caótica, no retiré la mano. Capítulo 28. Después de volver del café a mi apartamento, me encontré abajo con alguien a quien ya esperaba ver. Samuel, desde la última vez que apareció sin avisar. Ya había hecho cambiar la cerradura del apartamento. Ahora llevaba un abrigo negro y estaba apoyado bajo una farola, con una vaga sensación de soledad y desolación a su alrededor. La dirección de la opinión pública en Internet ya había cambiado por completo. No sabía si era porque los internautas por fin habían reaccionado, o porque otras cuentas habían empezado a marcar el ritmo. Todos decían que Samuel antes había mantenido la relación en secreto a propósito, que cuando lo descubrieron le echó la culpa a la actriz, y que ahora, después de romper, estaba intentando hacerla pública a escondidas para recuperarla, que era repugnante. Le eché una sola mirada y salí de la página. Al fin y al cabo, en lo que respecta a Samuel, ya no quería tener demasiado contacto con él, pero al final no había forma de evitarlo. Cuando pasé a su lado, Samuel me agarró de la muñeca. El hombre bajó la cabeza, con las cejas y la mirada abatidas. Su voz estaba ronca, como si hubiera sido arrastrada por arena y piedra. Diana, ¿de verdad quieres terminar? Después de tantos años, cuando ya estábamos a punto de llegar al matrimonio, ¿quieres detenerte ahora? Pero antes tú claramente, antes, le temblaron los labios, y la voz se le quebró con un tono ahogado. ¿No me querías muchísimo? Sí, yo lo quise muchísimo. Lo quise hasta el punto de aceptar una relación secreta por él, de soportar por él los insultos de incontables personas, de hacer por él sueños despiertos interminables y sin sentido. Pero, Samuel, por mucho amor que haya, también se desgasta. Cada vez que me apartabas una y otra vez, significaba que entre nosotros ya no quedaba ninguna posibilidad. Bajo mi mirada indiferente, Samuel cerró los ojos, como si ya no pudiera soportarlo más. Se le escapó una lágrima. ¿Es por Bruno? Si no fuera por él, ¿nosotros no habríamos acabado así? Siempre he mantenido una actitud abierta hacia la persona que seré en el futuro, y la propuesta de Bruno sí me conmovió un poco, pero el final de mi relación con Samuel no tenía nada que ver con nadie más. Me solté de su mano y negué suavemente con la cabeza. Tú también lo sabes. El final habría sido el mismo. Samuel, dejémoslo hasta aquí.
No volvería a mirar hacia atrás. Seguí caminando hacia adelante con decisión. Epílogo, Samuel. Capítulo 1. Al principio, Samuel solo quiso salir con Diana de manera casual. Ella sí que era guapa, y además tenía un carácter suave y dócil. Como novia, no estaba nada mal, pero, ¿casarse? Alguien del mundo del espectáculo estaba muy por debajo de ese nivel. Como aquello solo iba a ser un romance pasajero, una diversión de corta duración, no había ninguna necesidad de hacerlo público. Durante ese tiempo, lo máximo que Samuel hizo fue llevarla a conocer a algunos de los amigos con los que solía salir de fiesta y pasar el rato. Nunca la presentó ante la gente de su propio círculo ni ante nadie del ámbito de los negocios, pero Samuel sabía que ella quería aparecer públicamente a su lado. Siempre se lo mencionaba con muchísimo cuidado. Samuel, ¿cuándo podremos dejar de llevar esta relación en secreto? En el futuro yo voy por el camino de la actuación seria, así que aunque hiciéramos pública la relación, tampoco me afectaría tanto. Aquella chica ese día estaba sentada a tu lado, casi se te echaba encima. Me puse tan furiosa, pero no podía ir a plantarme delante de ella para armarle un escándalo. Ay, ¿tu familia te presentará chicas para citas a ciegas? Samuel, me siento tan insegura. Después de escuchar tantas veces ese tipo de cosas, Samuel empezó a sentirse molesto, hasta que los paparazzi sacaron a la luz los rumores entre él y Diana. Samuel apenas tuvo que investigar un poco para saber que la foto la había filtrado Diana, y como además justo ya estaba cansado de todo, simplemente aprovechó la ocasión para romper con ella. Después borró todas las formas de contacto que tenía con ella. Capítulo 2. Después de romper con Diana, Samuel sí que disfrutó durante un tiempo de bastante tranquilidad. Siguió yendo al trabajo como siempre, asistiendo a reuniones, viajando por negocios, firmando contratos de decenas y cientos de millones, con la mente clara y el corazón completamente inmóvil, hasta que llegó una cena de gala. Durante la velada, alguien sacó el tema del mundo del espectáculo. Ah, por cierto, ¿se enteraron de aquel joven amo? Bruno se hizo director, y además muy bueno. La película que rodó ganó varios premios, y dentro de medio año volverá al país para preparar una nueva obra. Ahora mismo todavía está eligiendo reparto. Seguro que dentro del círculo hay un montón de actores queriendo acercársele. Yo sí escuché que ya tiene una actriz favorita. Creo que se llama Diana. Samuel pensó, era Diana. Cuando terminó la cena, el chofer llegó a la hora de siempre para recoger al jefe y llevarlo de vuelta. Samuel había bebido bastante. El chofer le preguntó a dónde quería ir. Sentado en el asiento trasero, mirando las calles que retrocedían detrás de la ventanilla, Samuel se echó a reír de pronto. Al chalet del oeste, cogió el móvil y empezó a marcar el número de Diana. En la cena de hoy alguien dijo que quería presentarle recursos para una película. Tengo que contárselo. Se va a poner loca de contenta. Ni siquiera terminó de pensarlo, porque desde el otro lado solo llegó el tono de línea ocupada, esa señal de número bloqueado. Samuel se quedó quieto un instante, y de repente se le pasó la borrachera. Así que era eso. Él y Diana ya habían roto. Capítulo 3. Por fin llegó el efecto rebote emocional después de la ruptura. Samuel empezó a pensar en Diana sin parar, a recordar cómo siempre estaba pegada a él. Pensaba, ¿por qué no viene a buscarlo? ¿A aferrarse a él para volver? Samuel intentó bloquearle algunos recursos, pero aún así del lado de ella no hubo el menor movimiento. Al final no pudo aguantar más y condujo hasta el set donde ella estaba rodando, por culpa de la opinión pública de aquel tiempo. Los proyectos que Diana recibía ahora no eran demasiado buenos. Era solo un web drama de bajo presupuesto, pero, por lo que se veía, ella no estaba para nada hundida. Parecía como si la ruptura no la hubiera afectado en absoluto. Samuel se sintió enfadado, y también poco dispuesto a aceptarlo. Durante ese tiempo él no había comido bien ni dormido bien. Así que, ¿por qué ella podía vivir tan tranquila y despreocupada? Por eso, en cuanto abrió la boca, las palabras que pensaba decir salieron cargadas de veneno. Diana, ¿de verdad tus recursos han caído tanto que ahora ruedas cosas de este nivel? Tengo entre manos un guión de cine bastante bueno. ¿Quieres probar? Aquella película era precisamente la que Bruno estaba preparando en ese momento. Samuel volvió a llamar a Bruno y le recomendó a Diana una vez más. Probablemente, esa fue la cosa de la que más se arrepentiría en toda su vida. Capítulo 4. Después de volver con Diana por segunda vez, Samuel sintió que ella había cambiado. Ya no se aferraba a él como antes. Tampoco seguía intentando hacer pública su relación de forma disimulada. Cuando otras mujeres rondaban a Samuel, ella siempre mostraba una actitud completamente indiferente, sentada a un lado con una expresión fría, como si aquello no tuviera nada que ver con ella. Era casi como si no hubiera elegido volver con él por amor en absoluto.
sino simplemente por recursos y beneficios personales. Una oleada interminable de pánico empezó a extenderse por el corazón de Samuel. Una inseguridad que nunca antes había sentido lo atrapó con fuerza, arrastrándolo hacia abajo como un pantano. Miraba a Diana, cada vez más segura de sí misma, cada vez más radiante. En el set, siempre había bastantes actores jóvenes acercándose a ella, queriendo conocerla, queriendo pedirle su contacto. La llamaban hermana una y otra vez, y las manos casi ya estaban a punto de caerle sobre los hombros. Cada vez que pasaba algo así, Samuel se sentía fatal. Por dentro gritaba que quería echarlos a todos, decirles que Diana tenía novio, que tuvieran un poco de decencia, pero en cuanto daba un paso hacia Diana, ella giraba la cabeza como si estuviera viendo a un desconocido, como mucho. Lo llamaba jefe, con una frialdad y una distancia que hacían parecer que apenas se conocían. Samuel sentía una opresión insoportable en el pecho. Tenía unas ganas inmensas de preguntarle si toda esa manera de marcar distancia significaba que, desde hacía tiempo, ya estaba pensando en romper, tal como él lo había presentido. Su segunda reconciliación no duró mucho, apenas unos meses, y entonces Diana rompió con él. Capítulo 5. En el segundo mes después de la ruptura, se estrenó la película que había rodado Diana. Aquella gran producción estuvo a la altura de todas las expectativas, arrasando tanto en crítica como en premios y recibiendo elogios por todas partes. Ella interpretaba a la segunda protagonista femenina, y aquel año prácticamente arrasó con los premios a Mejor Actriz de Reparto. En la ceremonia de premios, subió al escenario para pronunciar su discurso de aceptación. Mencionó a su familia, mencionó a Roxana, y también mencionó a Bruno. Le estoy muy agradecida por haberme ayudado cuando estaba pasando por un momento difícil. Fue gracias a su dirección en esta película que mi actuación pudo mejorar tan rápido. Con el trofeo en las manos, sonrió hacia la gente sentada abajo. Señor Bruno, de ahora en adelante también tendrá que seguir guiándome mucho. El presentador, con un olfato afilado, alargó enseguida el micrófono. Permítame preguntarle, hace un tiempo, el director se le declaró públicamente en Weibo y dijo que quería cortejarla. Entonces, ¿qué tipo de relación tienen ahora ustedes dos? Diana parpadeó suavemente, como si estuviera enviando alguna clase de señal. Bruno se puso de pie, subió al escenario con grandes zancadas y rodeó la cintura de Diana con el brazo. Sonreía levemente, con una expresión tan llena de satisfacción. Su mirada recorrió al público bajo el escenario, como si no hubiera reparado en absoluto en aquella figura solitaria y abatida en el rincón. Somos una pareja que está saliendo con intención de casarse. Bajó un poco la cabeza, y sus labios rozaron el rabillo del ojo de Diana. Somos dos personas que se aman y que quieren caminar juntas toda una vida.